Hola a todos y todas, es un gusto saludarles y compartir en el encuentro virtual Expertas TIC en 5G Américas, conectividad para América Latina y el Caribe. Agradezco en especial a 5G Américas por la invitación. Soy Cindy Bernal, la viceministra de Transformación Digital de MINTIC, y quiero compartir con ustedes la experiencia para conectar desde la co-creación y la transformación. Particularmente desde el MINTIC y de todas las estrategias que estamos desarrollando, los tres ejes importantes de desarrollar: conectividad, educación digital e innovación. Allí particularmente estamos desarrollando diferentes líneas y estrategias para llegar a cada uno de los territorios de Colombia. Y es allí donde empezamos con el eje de conectividad, que sin duda alguna los tres están como engranes que empiezan a desarrollar estas estrategias. A partir de esta línea, ¿cuál es el enfoque y la meta? El 85% de Colombia conectada, para que definitivamente garanticemos el propósito de fortalecer el uso y la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación. Para ello, no es solo conectividad, sin duda alguna, sino que la conectividad, además de tener el acceso a Internet, nos permite tejer redes entre comunidades, entre territorios, entre saberes ancestrales. Por supuesto, la comunicación, para empezar a hilar y a hacer todo este proceso de interpretación y análisis y conexión de los diferentes saberes. Viene la línea de reducir barreras, porque sin duda alguna, si tenemos acceso a la red, acceso a la información, podemos reducir barreras e incluso de comunicación, barreras quizás de conocimiento, barreras incluso de acceder a la información. Y por supuesto, focalizado en las necesidades, súper clave las necesidades, porque cada uno de los territorios tiene diferentes particularidades. No podemos llegar con la oferta de conectividad como una receta tal cual. Sin duda alguna, la conectividad se da en diferentes enfoques. Y desde el MINTIC tenemos 4 ejes importantes. Lo primero, actualmente nos encontramos en la subasta 5G para garantizar que desde 5G llegue a los diferentes territorios de Colombia donde se tiene la posibilidad. Tenemos la otra opción, que efectivamente es llegar con Internet satelital a algunos de los territorios de Colombia. Y vamos con las ISP, la oportunidad de tener prestadores de servicios de Internet en diferentes territorios. Y otro eje súper importante y valioso, comunidades de conectividad, y es poder potenciar y apropiar y empoderar a las comunidades para que articulen el trabajo con esos prestadores de Internet para garantizar llegar a conectividad en diferentes regiones y territorios que quizás han estado bastante desconectados, en especial en zonas rurales de Colombia. Por ello es que la apuesta para hacer ese aumento en el porcentaje se necesitan de estos 4 ejes articulados para garantizar el acceso a la conectividad. Sin duda alguna, la conectividad no puede ir sola. La conectividad es uno de los elementos, pero a partir de allí es donde llegamos a empezar a fortalecer los procesos de transformación digital. ¿Y cómo se da la transformación digital? A través del desarrollo de habilidades digitales. Estas habilidades digitales están estructuradas a partir, incluso articuladas a nivel del marco internacional europeo de DICOM, de competencias digitales, para que podamos empezar a estructurarlas incluso con el marco de cualificación de competencias TIC. Las competencias están estructuradas y es importante resaltar que es una base. La capacidad me lleva a desarrollar la habilidad y esa serie de habilidades me permite llegar a la competencia. Esa competencia la empezamos a estructurar en 5 ejes estratégicos. El eje de búsqueda y gestión de información de datos. Allí, ¿qué podemos empezar a hacer? Poder aprovechar el acceso a nuestros exploradores, buscar la información, filtrar la información y seleccionar la información necesaria de acuerdo a nuestras necesidades. Es súper clave tener la información y el acceso a los datos para conectar con otros territorios, con otros contextos, incluso como hoy, en toda Latinoamérica y el Caribe. Viene el elemento de comunicación y colaboración, súper clave el trabajo en equipo, donde estamos articulando y poder llegar a un espacio importante que hemos resaltado hoy en este espacio y es la co-creación. Co-crear es trabajar en equipo, es desarrollar estrategias, competencias y habilidades que me permitan ser prosumidor, a nivel de no solo consumir contenido, estrategias e ideas, sino producir contenido, estrategias e ideas a partir de las realidades y necesidades de los contextos. A partir de allí es donde yo puedo seleccionar qué herramientas tengo para la conectividad, qué herramientas tengo para la comunicación, tanto sincrónica como asincrónica, y por supuesto los dispositivos, multiplataforma, celular, tablet,
por ejemplo, iPad, dispositivo móvil, en fin. Y puedo acceder también a través de mi computador de escritorio o portátil. Depende de ese tipo de estrategia seleccionar las herramientas. Allí viene un elemento importante, el eje de creación de contenidos digitales. La creación de contenidos digitales se da a través de las herramientas Web 2.0. ¿Qué tiene de claridad las herramientas Web 2.0? 1. Se trabaja en línea, por supuesto necesitamos la conectividad. 2. Tenemos que realizar un proceso de registro, no necesitamos crear sino solo una cuenta y no necesitamos instalar o descargar un software en nuestro dispositivo, lo que mejora incluso el no acceder en algunos virus, descarga de virus o de pronto de espacio en nuestros dispositivos, así que es una gran ventaja. El tercer elemento súper clave y es que definitivamente podemos acceder a la creación a través de las herramientas Web 2.0, a través de plantillas, diferentes herramientas que me facilitan el proceso de creación de contenidos. Y otro elemento importante es la colaboración. Por eso yo también trabajo a través de las herramientas TIC, ¿cierto? Tecnologías de la información y la comunicación, pero también puedo aprovechar las tecnologías del aprendizaje colaborativo y las tecnologías del empoderamiento. Y es que definitivamente puedo ir en ese rol y en ese reto de producir y crear contenidos e ideas a través de diferentes herramientas Web 2.0. Algo súper valioso en las herramientas es que sin duda podemos trabajar de forma colaborativa, un plus para garantizar el acceso y el uso de diferentes dispositivos. Multiplataforma, súper clave para poder hacer la creación de contenidos. Viene el otro elemento, seguridad. Aquí es donde Colombia está en una apuesta súper clave de la postulación y la presentación de nuestra Agencia Nacional de Ciberseguridad y precisamente los asuntos espaciales. Sin duda un tema importante porque nosotros tenemos que tener el acceso a los datos, la conectividad, pero por supuesto la seguridad. No podemos descuidar o desconocer este tema y más cuando precisamente estamos tejiendo redes en diferentes regiones y territorios. Algo importante, accedemos a nuestros datos personales, a registro por ejemplo de datos bancarios. ¿Cómo hacemos para protegernos y cuidarnos? Importante resaltar, dentro de esta línea y este eje de ciberseguridad, llegamos a diferentes sectores, sector productivo, sector gobierno y sector educativo. En el sector educativo tenemos un programa que se denomina 1, 2, 3 por TIC y es empezar con nuestros niños, niñas, jóvenes, nuestros estudiantes en las instituciones educativas de Colombia, apoyado en los docentes, directivos docentes y sin duda alguna las familias, para poder desarrollar estrategias que respondan a que seamos responsables en el uso seguro del Internet. Allí es donde efectivamente identificamos retos y saber a qué nos enfrentamos. En esa línea está, por ejemplo, el ciberbullying, que precisamente es cuidarnos de no ser víctimas o victimarios en este tema. Viene el phishing, que podemos incluso acompañar a nuestras familias para que tengamos cuidado cuando compartimos, recibimos información que sea vulnerable y que pueda generarnos algún tipo de ciberdelito. Ahí tenemos, por ejemplo, el sexting o que se viene vinculando a la extorsión, cuando nosotros accedemos a compartir algún tipo de contenido que pueda generar algún tipo de vulneración. Súper importante que lo tengamos allí presente. Y el grooming, cuando se generan algún tipo de cambios o suplantaciones también de identidad. Ese tipo de elementos se desarrollan para que nuestros niños y niñas los conozcan, los apropien y efectivamente nos acompañen a ser esos guardianes de ciberseguridad. A nivel de todo el sector productivo, importantísimo que la competencia de seguridad esté cuando accedemos a los diferentes servicios y a las diferentes articulaciones en el sector productivo, en las empresas. Allí tenemos el acceso incluso, por ejemplo, a nivel de medicina con el tema de interoperabilidad, tan importante que tengamos acceso, por ejemplo, a nuestras historias clínicas conectadas entre las diferentes entidades del Estado. Y sin duda alguna, herramientas o metodologías como blockchain que permite acceder a nuestros datos seguros es súper clave a nivel de articular el sector gobierno. Eso es clave para que nosotros podamos identificar los 3 sectores que estamos articulando, sin duda alguna. Y aquí vamos entonces a la resolución de problemas.
Todo este reto y toda esta ruta de transformación digital nos lleva a que nos pensemos en estrategias que permitan identificar la importancia de que usamos la tecnología para resolver problemas. No solo pensarnos de la tecnología desde los dispositivos, sino precisamente pensarnos en el contexto, la realidad, la problemática y proponer esas estrategias de solución, que sin duda alguna, pensándonos y recordando el tema de la conectividad, que es uno de los porcentajes más importantes, no puede ir desconectado de las competencias y habilidades digitales. Allí es donde nos pensamos, a partir de los contextos, los territorios y los 3 sectores que estamos identificando, cuáles pueden ser las estrategias a resolver de acuerdo a esa identificación previa al contexto. Particularmente se trabaja en 4 fases la resolución de problemas allí. Y el primer momento es el indagar. Reconocemos el contexto, la realidad. A partir de ese reconocimiento del contexto nos podemos ir al segundo momento, que es el proyectar. Pensar una idea, una estrategia que a través de la tecnología me permita responder a esa necesidad identificada del contexto. El tercer momento es vivir la experiencia. Implemento esa solución ya en el contexto, en el territorio, para ver cuál es su funcionamiento, su práctica, su prueba. Y pues no final, sino el ciclo, valorar el proceso para ver qué tenemos que hacer de ajustes y precisamente empezarlo a implementar con todos los ajustes necesarios después de la experimentación. Es allí en clave que sin duda alguna tenemos los 3 elementos importantes a identificar, los 3 niveles. Tenemos los niveles desde básico, que es a nivel de explorador. Entonces estas competencias son transversales a los niveles. Cuando estamos a nivel básico, estamos explorando y aprendiendo el uso y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación. Allí empezamos a conocerlas, a apropiarlas, identificar cuáles son esos elementos que me podrían favorecer de acuerdo a mis necesidades particulares. El segundo momento es el intermedio, integrador, y es cuando yo ya utilizo la tecnología disponible, lo que ya existe, aplicaciones, herramientas, para poder solucionar o para facilitar mis necesidades particulares o los procesos que estoy desarrollando, recordemos, en los 3 sectores, productivo, educativo o gobierno. Y el nivel avanzado o innovador, y aquí es la palabra que les resaltaba hace un momento, ser prosumidores, productores de contenidos, de ideas, de recursos, y es ya llegar no solo a utilizar y apropiar lo que ya existe, sino empezar a desarrollar. Y eso es clave porque empezamos a identificar el proceso de producción y creación desde nuestros niños, niñas y jóvenes para empezar a desarrollar esa ruta. Esa ruta efectivamente ¿a qué nos lleva? A pensarnos en las diferentes vías para poder fortalecer la transformación digital de nuestros colombianos y colombianas, que sin duda alguna con las competencias que veíamos anteriormente nos permitan conectar con diferentes regiones, no solo de Colombia, sino del mundo. Y ahí es donde viene la estrategia que se está desarrollando desde el MINTIC, y es la ruta de transformación digital a través de nuestro pasaporte de talento TI. Cuando viajamos, nosotros tenemos nuestro pasaporte y nos ponen la estampita o el sello del país que visitamos. Es muy similar en esa línea nuestro pasaporte y es tener las insignias digitales que se están promoviendo mucho en diferentes redes sociales, plataformas, en donde nos permite llevar ese registro de ese proceso de formación. Es por ello que si nosotros empezamos con esa ruta de transformación digital, empezamos a acceder a los diferentes servicios, procesos, programas de formación, entonces vamos a tener una trazabilidad a nivel de los diferentes programas que tenemos disponibles. Y esto se puede tener una trazabilidad en que nuestro pasaporte empiece a tener esa trazabilidad de formación, súper importante. Pero como lo veíamos comentando, empezamos desde los más pequeños. El tema de niños desde primero de primaria a noveno, ¿cierto? De educación básica, secundaria y media, importante resaltar una estrategia que se denomina Colombia Programa. En este programa, ¿qué se desarrolla? Desarrollo de pensamiento computacional, fortalecer que nuestros niños y niñas sean críticos digitalmente, que aprovechen el uso de software, pero también de hardware, que utilicen el acceso y recursos digitales, pero también análogos. Cuando podemos empezar a pensarnos en solucionar diferentes estrategias, metodología por proyectos, para proponer una estrategia de uso y apropiación de la tecnología desde que estamos en primaria. Aquí entonces, cuando terminamos este reto, podemos llegar a la formación de técnicos y tecnólogos. Desde grado 9 a 11 ya tenemos nuestro proceso de formación en media superior, y aquí entonces nuestros jóvenes tienen la articulación con entidades como el SENA, nuestro Servicio Nacional de Aprendizaje, que nos permite
que nuestros jóvenes accedan a programas en todos los territorios, precisamente en áreas TI, fortaleciendo nuestro talento. Y allí es donde ellos pueden empezar a seleccionar qué programa. Esa es la ventaja, que tenemos una gran variedad de temáticas como por ejemplo Internet de las Cosas, tecnologías emergentes, inteligencia artificial, blockchain, ciberseguridad, lenguajes de programación, por citar algunos ejemplos. Posteriormente nos vamos a Generación TIC. Este es un programa bien importante en donde empezamos a fortalecer ese desarrollo de las habilidades digitales desde nivel básico, intermedio y avanzado, y empezamos también a articularlo desde nuestros niños y niñas más pequeños. ¿Cuál es la diferencia y el aporte? En Generación TIC tenemos la oportunidad de vincularnos con educación superior. Se puede hacer el proceso de que estas insignias no solo representen un proceso de registro de formación de habilidades digitales, sino que garanticen el acceso a la educación superior con créditos académicos. Eso es algo supremamente importante porque tenemos un objetivo, un enfoque que definitivamente permite empezar a crear o a consolidar esa ruta. Cuando nosotros terminamos nuestra ruta de formación de Generación TIC, viene la vinculación a la educación superior, pero tenemos una estrategia muy interesante, que son los bootcamps, los campamentos de formación de habilidades digitales. Definitivamente el uso de los campamentos de formación de habilidades digitales permiten identificar el uso y apropiación de la tecnología en los diferentes sectores. Es pensar que nuestros jóvenes puedan ser prosumidores de ideas que respondan a las problemáticas de los contextos, pero desde los diferentes sectores, desde el campo, desde la salud, el turismo, como les citaba de algunos ejemplos. Y esas dos vías y líneas de formación permiten efectivamente que podamos irnos en dos líneas específicas. Una, que seamos emprendedores de tecnologías, de talento, de habilidades digitales, o por qué no también vincularme en el mundo laboral. Y allí es donde podemos tener como esa opción. Tenemos la ruta de formación, articulamos el sector educativo como vemos aquí transversalmente, pero sin duda alguna nos empezamos a pensarnos cómo podemos aportar al sector productivo en esa co-creación de tecnología que responda a las necesidades del contexto. Y sin duda alguna, sector gobierno que esté allí transversal a todos estos procesos para generar ese registro y ese uso de apropiación de las insignias digitales en los procesos de formación. Particularmente hablamos efectivamente de mayor conectividad, nos va a permitir una transformación digital como motor del crecimiento económico, porque como veíamos en la ruta, pensamos en esas estrategias de solución que respondan a los contextos y a las necesidades de los territorios con el uso y apropiación de la tecnología. Entonces, en clave y va de la mano la conectividad con la transformación digital. Y allí es donde se identifican unos elementos claves: generación de habilidades digitales en nuestros ciudadanos y ciudadanas. Precisamente consolidar esos ecosistemas de innovación que nos pueden impulsar la productividad de nuestros países, mejorar la eficiencia de nuestro Estado a través de ¿qué? De brindar esas oportunidades de servicios para acceder tanto en los sectores productivos, educativos y sector gobierno. Y co-crear, súper importante, esa es la palabra que queremos compartir, co-crear para transformar digitalmente los territorios. Trabajo en equipo porque se identifica la necesidad del contexto y el territorio, se selecciona la tecnología necesaria para solucionar esa necesidad particular y se da la respuesta con esa estrategia de solución que permite pues definitivamente responder y usar y apropiar la tecnología. Y viene el tema de innovación. Sin duda alguna hemos escuchado muchas veces el término y hemos escuchado proyectos, estrategias que responden a esos niveles de innovación, pero es donde efectivamente tenemos la base, que es la potencia de la innovación, y es donde empezamos a identificar esos aceleradores, esas redes estratégicas que nos van a permitir potenciar esas ideas de los colombianos y colombianas y de todas las personas que se sumen a la transformación digital. Y es ver cómo podemos articular esas comunidades desde sus contextos, desde necesidades, el sector gobierno súper clave entre los diferentes entidades del Estado, los emprendedores y startups que están desarrollando ya estrategias y están realizando ya algunos tipos de proyectos y uso de la tecnología, porque recordemos, tecnología al servicio de las necesidades de los contextos, no solo dispositivos. ONGs cooperantes que puedan articular en potenciar esas estrategias, sin duda alguna el capital de riesgo, banca y crédito popular que permita garantizar e invertir en esas ideas. Academia y centros de pensamiento, súper clave el sector educativo, por supuesto, porque son los que nos permiten empezar a fortalecer y acelerar estos procesos, y las empresas que definitivamente son la articulación que comentábamos de que la garantía
de ese servicio educativo esté alineado a las necesidades también del sector productivo. Y allí es donde empezamos a ver e identificar qué se requiere para hacer ese proceso de aceleración. Capital y modelos de financiación, sin duda alguna, regulación dinámica que permita que sepamos qué hacer, qué no hacer, para que podamos garantizar y fortalecer las propuestas de innovación. Promoción y reconocimiento, clave. Nosotros pensábamos en ese tipo de espacios de reconocimiento para que podamos participar. Reconocimiento no solo del sector, sino también incentivos que promuevan el desarrollo de proyectos y estrategias de innovación y uso de la tecnología. Sin duda alguna, reconocimiento del talento TI, que viene a tener la oportunidad de generar y crearnos un ecosistema que nos permita garantizar el desarrollo de propuestas de innovación. Y ahí es donde venimos a articular la ciencia, tecnología e innovación. Los procesos de investigación súper importantes, claro, porque nos van permitiendo generar esos desarrollos y esos avances a nivel de las propuestas de uso de la tecnología. Y ahí es donde vemos nuevamente la articulación de las diferentes arenas o sectores donde podemos pensarnos esas estrategias de solución. Recordemos a nivel del campo, del turismo, de la salud, del medio ambiente, por citar algunos ejemplos. Definitivamente co-crear para transformar nos permite trabajar de la mano con las comunidades. Las comunidades es lo más importante para definir cuál es el propósito de qué necesitamos crear, esas soluciones tecnológicas que respondan a los contextos y a los territorios. Esas necesidades claves son las que nos van a permitir identificar qué necesitamos para potenciar. Recordemos que estamos precisamente resaltando el uso de la tecnología, el acceso a Internet en las diferentes vías que les compartimos y es lo que nos permite hacer la transformación digital de esa estrategia que potencie el uso de la tecnología, la ciencia, la innovación y la investigación en los procesos de desarrollo. Y pues bueno, muchísimas gracias por compartir esos espacios en donde definitivamente la invitación queda para 1, co-crear a través del uso de la tecnología, 2, articular el desarrollo de las habilidades digitales y sin duda alguna la invitación a ser prosumidores de ideas, de contenidos que permitan que cada uno de nuestros países puedan ser potencia de innovación, de tecnología y de uso de las TIC. Muchísimas gracias.